Muy pero muy buenas noches, familia del centro. Estamos acá en nuestra sobremesa de cada jueves. En el día de hoy no lo hacemos desde Casa con Lu, lo estamos haciendo acá desde la casa de la familia de la fe, la casa de la iglesia del centro, acá en Independencia. Y con un tema que nos gusta mucho, ¿no? El tema de las decisiones. Llamamos esta temática cómo tomar decisiones sin miedo a equivocarnos. Y la verdad es un tema que personalmente me apasiona mucho, me gusta, pues está muy vinculado a mi profesión, a mi vocación, a lo que hago cada día. Me gusta también porque casi 20 años trabajando cerca de los jóvenes y uno puede ver cómo las decisiones que tomamos en esa etapa, a partir de los 18 y en la medida que van sucediendo los 20 y los 30, tomamos muchas decisiones que permean el futuro adulto, que dan forma a la vida adulta, ¿no? Y decisiones, algo que refleja una esencia del ser humano, que es la capacidad de elegir, de decidir qué vida queremos llevar, de decidir los caminos, ¿no? Dios nos creó con la libertad, con el libre albedrío, con la libertad de elegir, y eso nos empodera con la capacidad de decidir, ¿no? Así que tema interesante para charlar en esta noche. Totalmente, totalmente. Desde mi profesión también, yo me dedico al marketing. Todo el tiempo estamos analizando cómo toman las decisiones cotidianas las personas, ¿no? ¿Qué hacen? Cómo, cuando se paran frente a una góndola, cuando eligen entre una y otra cosa, ¿qué piensan? ¿Qué les pasa? ¿Cuáles son sus motivadores para elegir una cosa versus la otra? Y lo cierto es que todas las investigaciones y la ciencia en esto se ha puesto de acuerdo, es que nosotros tomamos 35.000 decisiones por día, pero el 99 y pico % lo hacemos de manera automática, es decir, nuestro cerebro optimiza información y de manera subconsciente empieza como a tomar distintos patrones, elecciones que hemos hecho en otro momento, valores, cosas que hay en alguna parte de nuestro ser, y muchas de estas decisiones las tomamos de manera totalmente automática. Pero un poquito menos del 1% las tomamos de manera consciente, es decir, somos conscientes de casi entre 100 y 200 decisiones por día. Dentro de esas decisiones hay de todo, ¿no? ¿Qué voy a comer? ¿Qué ropa me pongo? Si me tomo el colectivo o me voy en auto o en bicicleta o voy caminando. Tantas decisiones de todos los días. Y lo cierto es que tanto el marketing desde sus formas de aproximarse a cómo la gente toma estas decisiones conscientes, así como también la tecnología. Fíjate que hoy todos los smartphones y demás están tratando de sumar inteligencia artificial para poder ayudarte a facilitarte gran parte de esas decisiones, como aquellas, por ejemplo, que me pongo, que ya está estudiado que obviamente las mujeres tardamos un poquito más que los hombres en tomar esa decisión, o qué vamos a comer, algo que a los hombres prácticamente no le importa y las mujeres tenemos que pensar todos los días, pero hay muchas de esas decisiones que se pueden simplificar. Ahora bien, dentro de esas 100 decisiones o 200 decisiones diarias, aparecen decisiones que son un poquito más difíciles, más complejas, decisiones que abarcan cuestiones más trascendentes, ¿no? Sin dudas, ¿no? Y preguntas como: ¿me quedo en este trabajo o cambio de trabajo? ¿Me pongo de novia ahora o me conviene esperar para iniciar esta relación? ¿Será esta la persona con la que tengo que pasar el resto de mi vida, con la que me tengo que casar, o habrá otra persona? ¿Tengo que esperar? ¿Tengo que seguir conociendo otras personas? ¿Nos mudamos a otro barrio o nos quedamos en esta zona? ¿Invierto los ahorros acá o invierto los ahorros allá? ¿Qué pasa si sale mal? ¿Qué pasa si pierdo los ahorros? ¿Elijo esta carrera o esta otra? ¿No? Adolescentes o aquellos que están entrando en la etapa joven, hoy con la oferta de carreras que hay, eso presenta una gran dificultad, ¿no? ¿Me quedo en Argentina o me voy a otro país? ¿Estudio un idioma o no vale la pena estudiar un idioma? ¿Me capacito o hago un hobby, algo que me guste y que me distiende? ¿Dios me quiere acá o me quiere allá? ¿Me quiere en esta iglesia o me quiere en esta otra iglesia? Para los más grandes, ¿me jubilo o sigo trabajando? ¿Me quedo en este trabajo seguro o emprendo y hago lo que me gusta? ¿No? Decisiones difíciles que en las distintas etapas de la vida en la que quienes están del otro lado se encuentren, nos haremos, ¿no? Y
cuando somos adolescentes tenemos algunas preguntas, cuando vamos creciendo jóvenes tenemos algunas, y cuando ya formamos familia y tenemos hijos, aparecen otras preguntas y dilemas, ¿no? Y será por acá, será por allá, ¿qué es lo mejor? ¿Qué quiere Dios? ¿Será esta la voluntad de Dios? Bueno, un poco de esto vamos a ir profundizando a lo largo de la charla. Si miro para abajo, porque con Lu tenemos acá algunas notas de la presentación que nos va a ir guiando. Y una de las cosas que veíamos con Lu cuando preparábamos la charla y que hemos leído alguna vez es la paradoja de las alternativas. Barry Schwartz ahora habla sobre esto. Y un poco lo que plantea es que a mayor alternativas, más difícil la decisión, ¿no? Como hablábamos recién de la carrera. No es lo mismo si la oferta es soy contador, soy abogado, soy economista, soy doctor. Soy doctor y un poco cuando hace muchos años atrás, generaciones atrás, no había mucha más oferta que esta. Estaba la ingeniería, algunas ciencias, la sociología y se agotaba, ¿no? Pero hoy la oferta es infinita. No solo física, podemos estudiar de manera virtual y estudiar desde acá, online, en una universidad afuera, podemos hacer carreras más cortas, ir incorporando capacidades, la dinámica cambia, entonces se abren alternativas, ¿no? Y un poco lo que plantea esta paradoja, escribió un libro, Barry Schwartz, sobre esto, es una de las cosas que dice que cuando hay tantas alternativas, eso nos pone en el riesgo de producir parálisis, de que no sé si quiero ir por acá, si quiero ir por allá, si me conviene esto, si me conviene aquello, y esa no decisión me paraliza, ¿no? Dice también, a mayores opciones, mayor posibilidad de quedar insatisfecho con la elección, ¿no? Y esto tiene que ver con que, bueno, si hubiese elegido esto, de nuevo, cuando es una opción, tomo la opción, ahora cuando tengo 10, 15, 20, bueno, elegí esta y voy avanzando y algunas cosas cuando avanzo no son como esperaba y empieza la insatisfacción. Hiciera la otra carrera, hiciera por el otro lado, hiciera el otro trabajo. Voy a contar una anécdota sobre esto que tiene que ver con, para que lo sepas desde ahora en adelante, que está estudiado que las personas elegimos en general 3 gustos de helado, que son frutilla, chocolate y dulce de leche. Son los 3 gustos que más elegimos. Y las heladerías... ¿Cómo? Los que más eligen. Yo pido menta granizada. También. Bueno, siempre hay excepciones, por supuesto, rara, ¿no? En todo, gente rara. Y justamente los Fredo, este tipo de empresas que estudian el comportamiento del consumidor, una de las cosas que hacen es tienen que tener un surtido lo suficientemente amplio para que sientas que tenés opciones para elegir, pero no tan amplio como para que se les complejice la operación. Entonces, el número justo, exacto de surtido, como para que vos sientas que si querés menta granizada vas a tener, pero al final del día el 90% de las personas elige o frutilla, o dulce de leche, o chocolate en sus helados. Así que el nivel de alternativas, cuando son muy grandes, se sabe que al final te paralizan y te generan como esta duda o tardás mucho más tiempo en algo que tiene que ser más rápido y que no puede llevarte tanto tiempo en tu vida, y cuando es muy poquito sentís que te están faltando alternativas, sobre todo en el mundo de hoy, porque como decías, antes había menos alternativas y no nos molestaba, pero ahora queremos un surtido interesante. Total. Algo que plantea Barry Schwartz, también yendo a estudios que se hicieron, análisis, de una empresa otorgaban planes de retiros voluntarios. Y con el estudio la conclusión que tuvieron es que a mayor oferta de retiros voluntarios, menos gente en la compañía tomaba los retiros voluntarios. Empezaba a pasar un nivel a partir del cual ya la gente se paralizaba, produce parálisis, y no elegía por uno ni por otro, ¿no? Otro de los puntos que menciona es el costo de oportunidad, ¿no? Porque solemos valorar las cosas de acuerdo a con qué lo comparamos, ¿no? Yo puedo estar contento con un auto hasta que miro otro que lo veo más lindo y empiezo a estar insatisfecho y digo, ¿por qué? ¿Por qué no elijo comprarme aquel auto o el otro o el que tiene mi amigo? Y depende con qué compare, será también mi nivel de satisfacción con la decisión que tome, ¿no? Y lo otro que menciona Barry Schwartz es que a mayores alternativas aumentan las expectativas finales de cada opción. Si tengo tanto para elegir, mi expectativa de lo que decida es más alta, ¿no? Es mejor. Así es, él cuenta en una charla TED que dio, que la pueden buscar si les interesa, él cuenta que cuando
su jean que solía usar, digamos, ya estaba lo suficientemente feo como para cambiarlo, va a una tienda de ropa y le pide un jean. Entonces le dice, bueno, ¿qué jean querés? ¿Querés los que son chupines, los que son anchos, los que tienen puño, los que son tiro bajo, los que son tiro alto? Y dicen, no sé, un jean. Pero cuando se empezó a probar y termina de elegir, se dio cuenta de que ahora al haber más alternativas no era tan fácil. Él hubiese sustituido su jean de manera sencilla y al tener tantas alternativas empezó a decir, no, pará, pero es verdad que este me queda mejor y esto ya no, pero me gusta que sea largo como este y alto como este otro. Y entonces empieza como a influir en el beneficio final, porque cuando se va de la tienda se da cuenta de que el jean le queda mejor que el anterior, pero no está seguro que el que se eligió le quedaba tan bien como otro que se había probado, ¿no? Entonces habla sobre el disconfort que muchas veces genera el hecho de tener alternativas buenas entre las cuales elegir. Así es, y como decíamos, nos estamos enfocando en lo que son las decisiones difíciles, ¿no? Aquellas decisiones que consideramos que tienen como cierto nivel de complejidad. ¿Y sobre qué fundamentamos que una decisión es difícil? Una de las cosas por las cuales llamamos a una decisión difícil, es que no existe una alternativa mejor. Es decir, no hay una que sea claramente mejor que la otra. Cuando, digamos, yo sé que, no sé, me vas a dar un auto nuevo, 0 kilómetros, divino, o uno viejo de hace 8.000 años que se vive rompiendo, no es muy difícil la decisión, es sencilla. Después tendré que ver si lo puedo pagar y otras variables, pero cuando yo tengo dos buenas alternativas y tengo que elegir entre dos autos del mismo precio, con las mismas características, uno tiene el tapizado de X manera que me gusta y el otro tiene un sistema, no sé, yo me metí en un tema que desconozco, pero bueno, cuando empezás con cosas que este tiene todo esto bueno, esto tiene todo esto otro bueno, y son dos alternativas igualmente buenas, digamos, no hay una buena y una mala, sino que hay unas con unas características y la otra alternativa con otras. Entonces son dos opciones que están a la par, pero, digamos, tengo que empezar a tomar la decisión por otras variables, ya no porque hay una mejor que la otra. Nosotros solemos tender a llevar a las opciones como tiene que haber una buena y una mala para que sea fácil la decisión. Pero justamente hoy en día, cada vez más, las alternativas son todas buenas. Todas tienen una parte positiva, una parte negativa y la ecuación más o menos te cierra en todos los casos. Otra de las características que hace que una decisión sea difícil es que tienen como cierto impacto en lo emocional. De los temas que Javi traía, las típicas preguntas o decisiones que a veces tenemos que tomar, es por ejemplo, cuando yo digo, bueno, me quedo en Argentina o me voy a vivir a otro país, quizás porque hay alguna posibilidad laboral o algo que me interese desde el desarrollo profesional, obviamente tiene un impacto en las emociones, es decir, hay como toda una parte de mi historia, de mi vida, de mis proyectos, de un montón de cosas que empiezan a tomar un nivel importante, digamos, en esa toma de decisiones y en donde justamente cuando aparece el mundo de las emociones lo que me pasa es que me empieza como a embarrar la cancha, ¿no? Yo quiero tomar una decisión racional, pero hay toda una parte emocional que está jugando ahí, ¿no? Y entonces yo necesito frenar un poco y darme cuenta que hay un mundo emocional que también está interviniendo en la decisión que tengo que tomar. Otra de las características que hacen a una decisión difícil tiene que ver con el costo de oportunidad, ¿no? Quiere decir que yo para elegir esto voy a dejar esto otro y dejar esto otro tiene costo, ¿no? Muchas veces nosotros queremos como que la decisión que tomamos nos genere como el placer absoluto de haber tomado la mejor decisión. Y a veces las decisiones que tenemos que tomar es como abrazo estas características de la decisión que elijo y de alguna manera hago el duelo por las que no elijo, por las que estoy dejando a un costado, porque justamente como son dos buenas opciones, tienen un costo, algo que yo estoy dejando para tomar este otro camino. Y por otro lado, las decisiones son difíciles cuando en algún punto desafían mi sistema de creencias. Después vamos a hablar un poquito sobre este tema de las creencias y demás, pero muchas veces hay decisiones que de alguna manera me obligan a romper algunos paradigmas o formas de pensar que he tenido toda la vida y eso la convierte en una decisión verdaderamente difícil. Y cuando la decisión es difícil, ¿qué es lo que sucede? La decisión es difícil, es justamente aparece la incertidumbre porque como veíamos las características que tenían, digamos, yo no termino tomando una decisión que es claramente mejor a la otra. Aparece el miedo, ¿por qué? Porque estoy dejando atrás opciones buenas, opciones
positivas, cosas que pueden estar bien, no tengo una claridad absoluta. Entonces, son decisiones, como toda decisión, tiene riesgos. Si no tuviera riesgo, no sería una decisión, sería como el lógico camino que tengo que elegir. Pero cuando aparece justamente posibilidades, alternativas, en donde tengo que poner en juego otras cosas, aparece el miedo, ¿no? Que es parte de lo que vamos a hablar hoy. Y cuando eso está, digamos, hace que justamente la decisión final, por más que yo haya analizado, haya pensado y haya puesto sobre la mesa muchas de las variables que vamos a ir conversando en esta charla, lo que me termina pasando es que la elección me genera, por un lado, la alegría de haber tomado tal o cual decisión, pero también cierto disconfort porque no tengo la certeza absoluta. Vamos a profundizar un poco sobre esto para que se entienda. Sí, me gustaría hacer como un breve, así poner en conclusión lo que hablamos hasta ahora, ¿no? Estamos hablando de las decisiones, de que tomamos cientos y cientos de decisiones a diario. La charla va a ir enfocada a las decisiones que entendemos son más complejas de tomar, poniendo esta premisa de que a mayores alternativas, más dificultades en la toma de decisiones, y todo esto que describía Lu, de cómo juegan las emociones, del costo de oportunidad, del impacto futuro. Pero quiero reforzar algo que decías recién, que hablabas, que es la incertidumbre, ¿no? Uno toma decisiones cuando no sabe, no tiene garantías del impacto de esa decisión. Cuando hay incertidumbre, yo sé que si hago esto va a pasar esto, no es una decisión, es un proceso que tiene causa y consecuencia lineal y definida, digamos, ¿no? Entonces, cuando la complejidad de la decisión viene por la variable riesgo, por la variable incertidumbre, porque tengo alternativas. Y si yo estudio esta carrera o esta, mi futuro laboral, desde una perspectiva de fe le puedo dar certeza, desde una perspectiva racional aparece la incertidumbre, ¿no? Entonces, creo que es importante y tomamos decisiones justamente porque hay incertidumbre. Si no, no tomamos decisiones. Si el proceso me lleva a que tengo que hacer esto, porque Dios me lo dijo, o porque hay algo muy claro que llama a veces igual un camino marcado, no es una decisión. No es una decisión. Las decisiones que queremos involucrarnos son aquellas que involucran incertidumbre, que impactan a futuro y que presentan dificultad en el presente y que impactan emocionalmente, que generan ansiedad, que generan temor, y un poco hacia ahí es donde queremos ir, ¿no? Exactamente. Y vamos a meternos un poquito en tres aspectos que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que mirar, relevar, analizar a la hora de tomar alguna de estas decisiones difíciles. Los tres aspectos tienen que ver con el contexto, digamos, en qué contexto, cuáles son las características de lo que está sucediendo alrededor a la hora de tomar una decisión. Por otro lado, yo, digamos, la variable yo, que sería como qué pienso, vamos ahora a profundizar sobre esto, qué pienso, qué me pasa, cómo me siento, etc. Y por otro lado, mi propósito, es decir, cosas que Dios me haya dicho, para dónde estoy, cuál es mi rumbo en la vida, ¿no? Estas son las tres variables que voy a analizar para poder tomar la mejor decisión. Obviamente que Dios impacta sobre estas tres variables, es decir, Dios tiene poder sobre el contexto y lo que yo puedo de alguna manera prever o analizar sobre este contexto, Dios puede intervenir y cambiar una realidad y que eso se modifique. Dios también tiene incidencia sobre mi persona, es decir, sobre lo que siento, sobre lo que me pasa, sobre la claridad o no claridad que yo tenga. Dios también, obviamente, tiene un gran impacto sobre mi propósito, sobre palabras que me haya dado o la posibilidad de darme una palabra o una dirección. Entonces, siempre la variable de la fe, digamos, en donde yo le pido a Dios que Él me muestre o me oriente hacia dónde, cuando Dios me habla con claridad y me dice, mirá, es por acá, yo, como decía Javi, anulo el proceso decisorio. Es decir, cuando Dios me dice, es por acá, me va a costar si me pide una locura, que a veces la podría llegar a pedir, pero en nuestro día a día, por lo menos, lo que con Javi conversábamos, uno le suele plantear a Dios aquellas cosas en donde tiene un par de alternativas, digamos, ¿no? En donde no digo, bueno, a ver, decime cualquier cosa sobre lo que vos tengas ganas, sino que, a ver, Señor, estoy pensando en cambiar de trabajo, o me gusta esta chica, este chico, y no sé qué hacer, no sé si avanzar o no, o estoy pensando, a ver si para mi familia puede ser bueno cambiar de trabajo, o lo que fuera, ¿no? O sea, distintas cosas que uno
le plantea a Dios y en donde está esperando su respuesta. Pero la realidad es que muchas veces Dios no nos da una dirección específica, ¿no? Y nosotros, como obviamente hablábamos recién, nos genera cierta incomodidad, cierto temor, cierta incertidumbre y cierto disconfort tomar una decisión difícil, presionamos un poquito para que Dios nos diga qué hacer, porque obviamente si Dios me dice qué hacer, ya está, digamos, estoy tranquila que ese es el camino que tengo que seguir, pero a veces eso no sucede, y cuando lo forzamos mucho lo que nos pasa es que a veces, bueno, nos inventamos algunas respuestas, ¿no? Y miramos un versículo, y eso es como te das cuenta que te pasa cuando lees un día la Biblia y te tira para allá, otro día te tira para allá, otro día es como, oh Dios, se confunde todos los días y no sabes ni para dónde te está orientando, o por ahí estás presionando mucho sobre algo que por ahí Dios te está pidiendo un paso de madurez, y de eso también vamos a conversar. Pero es importante porque lo que vemos es que muchas veces las personas es como cuando hay una decisión que tomaron, que con el tiempo se dan cuenta que por ahí no fue la mejor, o quizás, no sé, se confundieron o pensaron que esto iba a funcionar y no funciona, o que este camino iba a ser bueno y al final no lo fue. Lo que les pasa muchas veces es que se desilusionan con Dios, ¿no? Es como, no, yo entendí que Dios me dijo esto y al final, mirá, esto no terminó sucediendo, no fue bueno para mi vida, ¿no? Y ahí muchas veces lo que terminamos haciendo es como, o sea, Dios termina funcionando como eso que me da el control total de las cosas, y es como mi vida, nunca me voy a equivocar en la vida, nunca me va a pasar algo malo, nunca voy a tomar un camino incorrecto porque Dios me dice todo lo que tengo que hacer. Y en realidad eso va en contra de su filosofía de libre albedrío, ¿no? Como Él justamente nos dota de voluntad para que podamos elegir y para que podamos hacerlo en función a todo lo que Él nos ha dado y nos da cada día, y en función a la relación que tenemos con Él. Pero, digamos, tenemos que tener en cuenta esto. Hay muchas veces que las decisiones que tenemos que tomar, las tenemos que tomar fundándonos en cosas que vamos a ir viendo sobre el contexto, sobre mi persona y sobre mi propósito. Perfecto. Y si te parece, avanzamos un poquito con el contexto. Bien. Una presentación que deben estar viendo en pantalla. Y un poco habrán escuchado, hemos escuchado en mensajes acá, lo hemos compartido, este término VUCA. Yo lo escuché por primera vez en 2016, pero está desde 1989. Que viene del inglés, significa un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, pero que arranca después del fin de la Guerra Fría en 1989, ¿no? Un mundo complejo y ambiguo, pero los expertos están diciendo que después de la pandemia, hablan de esta sigla BANI, ¿no? Que lo que provocó el COVID-19 y la crisis sanitaria, de un mundo caótico. La B viene del inglés también, que es brittle, pero es frágil, podríamos haberle puesto funny. ¿No? Pero un mundo frágil, donde todo lo que daba seguridad está endeble, está roto, ¿no? De un mundo de ansioso, ¿no? La edad de ansioso y esta ansiedad por saber qué va a pasar y cómo va a seguir, donde todo está cuestionado, donde desde quien gobierna y la autoridad y los principios, todo eso está en cuestionamiento, ¿no? Y un mundo que está ansioso, donde las cosas no son lineales, ¿no? Donde la tecnología produce cambios exponenciales, ¿no? No es una etapa de cambios, no es una era de cambios, es un cambio de era, ¿no? Y los cambios no son lineales, y a nivel laboral las posiciones desaparecen y aparecen posiciones nuevas, y aparece una empresa así chiquitita y de repente vale más que la empresa petrolera más grande de los Estados Unidos, y esa es la dinámica. No hay una... cuando éramos, o las generaciones para atrás, era bueno, estudio esto, entro a esta empresa, estoy acá mucho tiempo. Eso no existe más, y los cambios no son lineales. De hecho, lo que se dice es que las carreras de hoy no responden a los trabajos del futuro. Es decir, exacto, que vos ya sabés que no importa la carrera que elijas, para los más jovencitos probablemente en 20 años esas carreras no sean relevantes para los trabajos futuros. Por supuesto que uno sabe que tiene que seguir capacitándose y aprendiendo permanentemente, pero imagínate la incertidumbre de no tener ni siquiera disponible las alternativas que necesitas
para el futuro que viene por delante. Y la I presenta esta palabra de mundo incomprensible para muchos, ¿no? Y eso, nos guste o no nos guste, es una descripción, podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero del mundo en el que vivimos y de nuevo de este cambio de era. Hace tiempo hablamos de que es una etapa de cambios, pero hay un cambio de era y un punto de inflexión muy fuerte y por eso esta fragilidad, esta ansiedad, por eso creció el consumo de ansiolíticos exponencialmente durante la pandemia y terminada la pandemia. Los procesos no son lineales, son exponenciales, hay incertidumbre, hay procesos que son difíciles de comprender y ese es el contexto en el que nos movemos y eso debería hacernos meditar en cómo nos movemos en ese contexto, desde qué paradigmas, qué cosas tenemos que revisar para tener éxito en ese contexto, para tomar buenas decisiones en estos contextos, ¿no? Y hay un modelo interesante, acá en Latinoamérica, además le decimos Sinefin, lo vamos a escuchar así, lo trajo David Snowden, tuve la posibilidad, es un académico, y tuve la posibilidad de estar en una clase de él, pero es un término galés, que no sé galés, pero es algo así como Kinevin, una cosa así, Kinevin, no sé, pero digámosle Sinefin, ¿no? Pero él habla de 4 contextos en los cuales podemos tomar decisiones y cómo actuar en ese contexto, cuál es el camino en términos generales en ese contexto. El primero que plantea es un contexto simple, donde hay causa y efecto, donde los procesos son repetitivos y predecibles. Llevémoslo esto al marco del trabajo, ¿no? Donde la solución a lo que tengo que hacer es clara, es conocida, no hay incertidumbre, no hay grandes preguntas a las que tenga que responder y puedo aplicar un procedimiento, ¿no? para ejecutarlo. Es decir, seguir las reglas, seguir un proceso. Cuando la decisión es simple, no hay grandes cosas para innovar y demás, hay que seguir un procedimiento. Esto obviamente que es simple para quienes generaron los procesos, ¿no? Vale acá la aclaración que para aquellas personas, por ejemplo, que en el ámbito laboral están emprendiendo un negocio, tienen un negocio más chico y todavía no tienen procesos establecidos, el generar procesos es lo que te va a facilitar la decisión. Si no, estás permanentemente exponiéndote a la misma decisión. Sí. Para las amas de casa, con un menú semanal se determinan los aproximadamente 9 minutos diarios que le dedicamos a qué comemos, ¿no? Entonces, podés ahorrarte un montón de tiempo simplemente haciendo un menú semanal. Es decir, los procesos y las reglas establecidas ayudan mucho a poder enmarcar decisiones que no son complejas. Cuando miro que lo que tengo que decidir es sencillo, puedo aplicar un proceso y resuelto el problema. Simplifica, exactamente. El segundo, el complicado, es aquel donde se requiere un nivel de conocimiento que quizás no está a la mano del común de los mortales, ¿no? Donde es específico y demás, donde puedo recurrir a un experto para preguntarle. Son problemas complejos, son problemas de nuevo que requieren conocimiento específico, donde la relación causa-efecto no es tan evidente como en un proceso simple y donde puede haber múltiples respuestas, que ya aparecen las alternativas para un mismo problema, ¿no? Entonces, ahí sí aparece de nuevo la figura del experto, del consejo, ¿no? Puede ser complicado para alguien, no sé, tener que vender su casa y comprarla. No es algo tan simple. Bueno, gracias a Dios en la iglesia hay mucha gente con sabiduría en la administración y demás para preguntarle, me conviene por acá, me conviene por acá, me conviene hacer la transacción de esta manera, de otra. Aparecen las buenas prácticas que puede transmitir alguien que es experto en una temática, ¿no? Por ejemplo, hay que meterse en el mundo del marketing, en ALU, para consultarle. El tercer escenario que plantea Snowden es el escenario complejo para tomar decisiones. Y dice ahí donde emergen nuevas prácticas. En el simple están las mejores prácticas, en el complejo, el complicado aparecen buenas prácticas y en el complejo emergen nuevas prácticas. Dice ahí, relaciones causa-efecto visibles al realizar retrospectiva. Ahora me meto acá, ¿no? La solución estándar o recomendaciones de experto no garantizan la solución del problema, cosa que sí pasa con el experto, ¿no?
y conviene actuar en ciclos cortos. Esto se trata de ensayar y de probar. Si aparece un problema, tengo que tomar decisiones, no tengo un experto que me dé la respuesta precisa, no hay una práctica simple que pueda dar respuesta a esta decisión, entonces tengo que empezar al proceso de prueba y error, de ensayar, aprender, quizás con algún error, e ir corrigiendo en el camino, y quizás de ahí emerge una nueva práctica, ¿no? Prácticas emergentes, porque tenemos un aprendizaje, porque nos damos cuenta que este problema se puede resolver de esta manera y podemos salir con una nueva práctica. Y este fue un poco en esta distinción entre el mundo más descripto como con esta sigla VUCA, lo complejo, lo ambiguo fue lo que predominó, ¿no? Pero en esta era, lo que dicen algunos pensadores, que ya es un mundo caótico, y donde este es el cuarto cuadrante que presenta Snowden, es el caos, donde lo que hay que hacer es actuar. No es fácil encontrar relaciones causa-efecto, no funcionan las soluciones estándar ni el perfil experto, y es un buen escenario para impulsar la innovación. Y esto a veces aparece con una crisis, la pandemia. Sí, la vacuna, por ejemplo. Presentó un escenario caótico, claro, donde la gente se empezaba a morir, donde había que tomar decisiones rápidas, donde el experto no tenía todo el conocimiento y donde había un poco de complejidad y un poco de caos en el que no hay tiempo para analizar mucho la decisión y hay que tomar decisiones. Y más allá de uno mirando retrospectiva a la pandemia, de lo caótico que ha sido, es un avance notable de la ciencia en la capacidad de respuesta con vacuna en tan poco tiempo, ¿no? Algo que siglo XX hubiese llevado años y años de investigación, ¿no? Hoy y esta capacidad de actuar es un poco la que enfatiza Snowden, este académico, lo necesario en entornos caóticos. Y que lo caótico es, por supuesto, enfrentarse a una pandemia para alguien que gobierna o que está en un rol de poder implica cierta complejidad distinta al ciudadano de a pie que afecta a la pandemia desde otro lugar, ¿no? Pero es bueno este esquema de poder detectar en qué escenario estoy tomando decisiones para meditar y ver cómo me paro frente a la posición y cómo tengo que avanzar. Y hay cosas que requieren actuar. Si hay un accidente en casa, me estoy acordando cuando estábamos un día ahí en la casa anterior y Sofi se cayó de la escalera. Y se fue y se golpeó la cabeza contra el piso y se levantó así y había sangre, yo no había visto nunca tanta sangre. Y no hay ni tiempo para llamar al médico, nada, uno tiene que actuar y dar respuesta rápido a eso. Me acuerdo que luego agarró azúcar así, le tiraste azúcar en la frente y la agarramos rápido y fuimos a... Después el cirujano le tenía que sacar el azúcar de la vida. Pobre gordo. Riesgoso el caótico. Qué riesgoso. Podría haber aparecido una práctica novedosa, pero no fue el caso. Azúcar, cicatrización, es el subconsciente. Pero cuando aparece el caos, son momentos de actuar, ¿no? Y ahí muchas veces el miedo tiene el riesgo de paralizarnos, ¿no? Y bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me dicen? ¿No? Sí. Entonces, interesante el modelo para tratar de ubicarme, tratar de describir ciertas conductas necesarias según el contexto en el que me estoy moviendo y el tipo de decisiones que tengo que tomar. Así es, como por ejemplo para poder describir esta lógica del modelo complejo, cuando el contexto es complejo, hay algo muy interesante que por ahí les interesa ver un poquito. En Netflix tenés un documental sobre Elon Musk y SpaceX, que es como su proyecto para poder lograr viajes no sé cómo se llama, la estratosfera, creo que es la parte que bordea la Tierra, y justamente de manera comercial, bajándole mucho el costo. O sea, la NASA había logrado hacerlo, pero a costos altísimos, y digamos, muy pocos cada X cantidad de años, porque justamente eran caros, eran proyectos sin mucho sentido y demás. Él quiso, mientras esté en vida, digamos, en su auge que tiene en este momento, poder lograr que esto suceda, que esto sea una realidad y bajarle mucho el costo a lo que es enviar una nave espacial que después tiene que ser tripulada por personas comunes y corrientes y demás. Entonces, lo que él vio es que para esto tenía dos caminos. Uno era el histórico que la NASA había hecho, que es
hacer todo el análisis primero y cuando estaban todas las variables resueltas, enviaban el cohete y bueno, veían si funcionaba o no funcionaba. También la historia mostraba que muchas veces fallaban y volvía y otra vez hacían todo el análisis de vuelta y demás. Y entonces él dijo, mira, vamos a aprender mucho más entendiendo dónde está el error. Prefiero mandarlo, ver en todo lo que fallamos, hacerlo de manera rápida y lo volvemos a corregir. Yo puedo pagar hasta 3 cohetes a la Luna y, digamos, uno de los objetivos, bueno, digamos, no es como variables que nosotros tengamos que decidir a diario, pero bueno, su objetivo era que pueda ir y que toda la parte que se elimina y que históricamente se eliminó pueda volver y estacionarse en una base, digamos, ahí para que se pueda volver a reutilizar, que era una de las cosas que más costaba el desperdicio, todo el material que se desperdiciaba a la hora de enviar un cohete al espacio. Y, digamos, la variable fue prueba y error, es decir, aprendo del error, digamos, es otro paradigma, ¿no? En lugar de pensar en que no me puedo equivocar y tengo que tomar una decisión con todas las variables controladas, la variable que predomina en un contexto complejo es equivocarme, me va a dar más rápido información, prefiero hacer de a poco e ir equivocándome y corrigiendo, por ahí el resultado final, digamos, no es tan perfecto, pero de alguna manera me va acercando mucho más, porque cuando yo analizo un montón de cosas, varía tan rápido el contexto, cambia tanto, que yo tampoco tengo la certeza de que habiendo analizado todo voy a llegar, porque me cambian las variables en el camino y todo lo que había analizado ya no sirve. Entonces, creo que un poco el modelo, obviamente después basado en el tipo de decisiones que nosotros tomamos a diario, pero lo que tiene que ver es cómo nosotros leemos el contexto, ¿no? A veces nos complicamos sobre cosas simples, o sea, hacemos complejas decisiones que son sencillas, o a veces justamente, digamos, queremos tener todas las variables controladas en un contexto caótico, o, digamos, entender el contexto también me va a permitir entender qué tipo de respuesta le puedo dar. Totalmente, pero y sobre todo entender, el mundo fue simple, cuando era 1 o 2 carreras, cuando entraba a una empresa había, che, te estudiás, entras a un trabajo y casi que te retirás. Ni te preguntabas. Ni te preguntaba. Los temas para doctor vos tenías que ser doctor, ya exactamente, está. No había, para lo complicado había un experto, se le podía preguntar, pero el otro cuadrante del modelo muestra estos escenarios complejos y caóticos, donde las referencias del pasado no sirven para el presente, donde lo que se aprendió en el siglo pasado, las buenas prácticas, no son útiles para el presente, ¿no? Y esto, aún socialmente, aún como iglesia, ¿no? Yo me pregunto, cosas que nosotros, problemáticas que tuvimos por mucho tiempo, bueno, hoy emergen otras, ¿no? La sociedad, están empezando a aparecer otros movimientos, otros fenómenos, ¿no? ¿Y cómo responder frente a eso? Lo clásico es, pues, Dios me va a reflejar todo lo que tengo que hacer, me va a decir paso a paso lo que tengo que hacer. Y a veces, y esto por ahí lo hablo, no me pongo, no soy teólogo, ¿no? Pero preguntándonos, ¿será que Dios nos mueve como marionetas diciendo, bueno, hace esto, dobla a la izquierda, da un paso a la derecha, pará, pensá, escuchá? ¿O será que como padre busca que sus hijos crezcan, maduren, y confiando en que hay una guía del Espíritu Santo, avancen, hagan y aprendan en ese andar, ¿no? Ni un extremo ni el otro, sino levantar algunas preguntas que cuando uno en la tarea pastoral charlamos con personas y aún meditando en uno mismo, hay cosas que nos traban, hay cosas que nos detienen, y quizás ahí hay algunas creencias o alguna teología que por lo menos vale la pena preguntarlo si es la correcta o no. Totalmente. Bien, vamos a seguir con el otro aspecto. Hablamos primero del contexto, digamos, tenemos que mirar el contexto a la hora de tomar una decisión, y otra de las variables que tenemos que tomar es yo, ser humano, mi persona, ¿no? ¿Qué me pasa a mí? Y acá hay distintas cosas, ¿no? Por un lado, ¿cuál es mi sistema de creencias? Muchas veces no lo tengo tan... Perdón, Lu, porque me quedé con el comentario anterior, ya volvemos al yo, ¿no? Pero, ¿cuál es mi sistema de creencias? Muchas veces no lo tengo tan... Perdón, Lu, porque me quedé con el comentario anterior, ya volvemos al yo, ¿no? Pero, ¿cuál es mi sistema de creencias? Muchas veces no lo tengo tan... Perdón, Lu, porque me quedé con el comentario anterior, ya volvemos al yo, ¿no? Pero
el hecho de no, sobre todo en esto, cuando íbamos a lo de Barry Schwartz, que hablaba de la paradoja de las alternativas y el riesgo de la parálisis, ¿no? Entonces, cuando el contexto es caótico, cuando hay crisis, cuando hay que tomar decisiones, y yo me freno hasta tanto tengo toda la claridad y todo el proceso hecho para dar un paso, una de las variables de decisiones es el tiempo. Y una decisión tomada tarde es una mala decisión, ¿no? Entonces, nada, un comentario más que me quedaba ahí en la cabeza y volvemos al yo. Sí, totalmente. No, pero es válido. Y bueno. Estoy entre el vivo de casa y estar grabando, que es otro contexto. Siempre salí bien, no te preocupes. Bueno, el yo, mi persona, ¿qué es lo que me pasa? ¿Cuáles son mis sistemas de creencias? Acá es muy importante que vos esto lo vayas llevando al consciente, ¿no? ¿Cuáles son? Es decir, no siempre tiene que ver con como hablamos, una decisión buena o una decisión mala. A veces tiene que ver con tus características. Por ejemplo, ¿con quién quiero pasar el resto de mi vida? ¿Con quién me voy a casar? No depende nada más de lo que Dios te diga, ¿no? Depende de quién te gusta, qué hobbies tienes, si ves compatible su proyecto de vida, si hay algo de la otra persona que admirás, si cuando hablan pasa algo, hay química, digamos, hay un montón de cosas que tienen que ver con tus gustos, con tus preferencias, con las cosas que a vos te importan, con tu sistema de valores también, ¿no? O sea, para mí es muy importante, no sé, que, por ejemplo, que Javi sea una persona amorosa con niños, porque hoy lo veo como padre, digamos, y eso es como muy característico de él, que es una persona que me escucha, que presta atención, que lo hacía conmigo cuando estábamos de novio, pero lo hacía con otras personas también, entonces eso hablaba de lo que él era y era algo que a mí me gustaba mucho de él y algo que condecía con algo que para mí era importante. También que teníamos la misma afinidad sobre ciertas cosas, que para algunas personas por ahí no es tan importante, no tienen problema de estar en pareja con alguien que no tiene nada que ver, que le gusta otra cosa, que le gusta otra vida, digamos, eso ya es propio de cada uno, y es válido. A la hora de tomar alguna decisión, vos tenés que saber, digamos, cuál es tu sistema de creencias. Esto estamos hablando de decisiones muy personales, pero también a la hora de elegir un lugar a donde trabajar, a la hora de elegir el lugar a donde voy a vivir, a la hora de elegir lo que fuera, si voy a cambiar o no de trabajo, cuáles son las cosas que para mí pesan más o pesan menos, ¿no? Un ejemplo puede ser, me quedo en este trabajo que me pagan mejor o me voy a este otro trabajo que tiene más que ver con eso que me gusta hacer o que me desarrolla más profesionalmente. Por un lado va a tener que ver la etapa de la vida en la que estás. Si por ahí sos joven, no tenés muchos gastos ni nada por el estilo, podés arriesgarte a irte a un trabajo donde no te paguen tanto, pero... Es una temporada de aprendizaje fuerte. Entonces, sí. Tal cual. Ahora, si por ejemplo vos en tu casa aportás y en tu casa hay un momento de crisis económica porque tus papás no trabajan o lo que fuera, cambian las variables. Si por ejemplo vos en lugar de ser joven y no estar ni casado ni tener muchas responsabilidades, tenés 4 hijos y tenés que sostener tu casa, las variables cambian. Y ahí empieza como un montón de cosas que uno pone sobre la mesa sobre lo que quiero, lo que deseo, lo que quise toda la vida, y las decisiones prácticas que puedo, ¿no? El contexto, si podemos vivir con menos plata, cómo nos podemos organizar, si me puede cubrir por un tiempo mi marido, mi mujer, digamos, depende de quién esté del otro lado. Bueno, entonces todos tus valores, tus creencias tienen un rol importante. Tu fe, ¿no? O sea, si para mí es clave estar en ambientes sanos en algún punto, no voy a decir cristiano porque se te achica el universo a muy poco, pero por ejemplo para trabajo, para tu grupo de amistad o lo que fuera, bueno, tu fe, tus valores también van a cobrar un lugar a la hora de decidir, hago más énfasis en este grupo o en este otro, o prefiero este trabajo que este otro porque tiene un ambiente que me promueve, que tiene que ver con mis valores, en donde aparte puedo aportar desde otro lugar, donde siento que tengo también una misión que es parte de la proyección de mi propósito y una serie de cosas, ¿no? Que aparecen ahí en escena. Por otro lado, ¿qué siento? ¿Qué me pasa? ¿No? Necesito a veces escuchar, exacto, ¿no? ¿Qué es lo que me está pasando? Hay una frase que me parece muy interesante, es de un publicista, pero dice: el problema es que la gente no piensa lo que siente,
no dice lo que piensa y no hace lo que dice, ¿no? Y este es el dilema del marketing, ¿no? Siempre que uno con encuestas y eso nunca llegas a ningún lado porque justamente aparece todo esto, ¿no? Que por un lado, digamos, no piensa lo que siente en el sentido de que me están pasando cosas y no me pongo a pensar que por ahí esto, que me estoy levantando a la noche a las 4 de la mañana, no puedo dormir bien, que estoy más ansioso, que como más, que no sé, que descargo de alguna manera, que me peleo más, que estoy más irritable, está hablando de que algo me pasa, ¿no? Que hay algo que me está pasando. Y no estamos tan acostumbrados a escuchar lo que nos pasa, lo que el cuerpo, la emocionalidad que vive el cuerpo nos está diciendo. Y muchas veces es información muy valiosa a la hora de tomar decisiones. Pero lo importante acá es entender que, nos guste o no, las emociones atraviesan las decisiones, ¿no? Si estoy enojado, si tengo miedo, todo eso influye a la hora de decidir. De hecho, los expertos dicen que las decisiones, por más que querramos hacerlas racionales, son preponderantemente emocionales, claro, ¿no? En general. Claro, y muchas veces, que es parte de lo que vamos a hablar, el miedo es un poco un traicionero de las decisiones, porque por ahí el miedo a lo desconocido y demás me hace tomar las decisiones más seguras, pero no estoy escuchando otra parte de lo que me está pasando, que por ahí es el disconfort en el lugar que estoy, o un proyecto que lo tengo muy tapado y que no lo estoy pudiendo llevar adelante, y eso me va generando cierta irritabilidad y entonces, bueno, ir desgranando un poquito qué es lo que me pasa y escuchando es parte también de la toma de decisiones. Cuando tomo decisiones voy a tener muchas cosas en cuenta, entre ellas qué es lo que me pasa, ¿no? Y como empezar a pensar en eso que siento. Por otro lado, la aversión al riesgo, es decir, cuán abierto naturalmente soy o cuán cerrado naturalmente soy a tomar riesgo, ¿no? Hay personas que es como, no la saques de la tradición, no la saques de la caja, no le abras la cajita porque es el lugar más incómodo del mundo, y hay gente que es un poquito más relajada, más flexible, menos rígida y tiene, digamos, más predisposición a cosas nuevas. Eso también va a influir, y yo puedo decir, no, quiero trabajar eso en mi vida porque quiero ser más flexible, o puedo decir, no, como a mí no me saques de acá, yo soy feliz en este cuadrado, no me corras de acá, y conocerte, saber cuál es tu predisposición ante estas cosas te va a ayudar a la hora de elegir. Si a vos te sentís muy mal con algo nuevo, distinto, lo que fuera, y bueno, hay ciertas cosas que no te las recomendaría, ¿no? Me parece importante en estos puntos que estás describiendo, Lu, desde el yo, que son todos elementos que están en una decisión. Es decir, el riesgo es parte de una decisión. Cuando yo tomo una decisión, hay riesgo de que algo no sale bien. Cuando yo inicio un noviazgo, hay riesgo de que no funcione. Y que Dios me falló, ¿no? Qué bueno que si encaro el noviazgo de una manera madura, responsable, con oración, ¿sí? Buscando la voluntad de Dios, y me doy cuenta que la persona con la que inicié la relación no es la persona con la que quiero, con la que entiendo que tengo que compartir el resto de la vida, qué bueno haber pasado por el noviazgo, equivocarme y capitalizar el aprendizaje de esa relación para lo que siga a futuro, ¿no? Y pasa mucho esto, y de nuevo, este contexto en adolescentes y jóvenes, este miedo al error, ¿no? Y si me equivoco de carrera, y si me equivoco de persona, y eso nos paraliza y empieza a pasar el tiempo, ¿no? Entonces, de nuevo, saber que si tomo una decisión va a haber riesgo de equivocarme, va a haber riesgo de que elija mal un trabajo, va a haber riesgo, por supuesto ahora, y vamos a ver, ya no sé cuánto nos vamos a estirar, ¿no? Pero mínimos procesos para disminuir la posibilidad de error, porque ahí está así un poco el secreto, ¿no? Exactamente. Por otro lado, el factor tiempo, que siempre influye, porque las decisiones no siempre pueden ser eternas, digamos, como hay cosas que las tengo que tomar con cierta velocidad, y el tiempo corre y me da menos chances de hacer un análisis, ¿no? Un análisis profundo. Pero muchas veces también el tiempo lo que me lleva es me acota el rango de posibilidades, pues también puedo tener la tentación de abrir infinitamente las alternativas, que como vimos eso es paradójicamente peor. Entonces a veces ponerle tiempo a las decisiones ayuda a poder tomar efectivamente un camino, una decisión, sabiendo que no siempre puedo estirar. Eso, y hay cosas que aparecen que tienen un tiempo. Yo, bueno, me aparece una oportunidad y la tomo, no la tomo, y pienso. Y por ahí cuando decidí,
Ya no está más. Entonces una decisión que no se toma a tiempo es quizás de las peores decisiones. Es una decisión. Es una decisión. La no decisión es una decisión. Por otro lado, el costo, como habíamos hablado antes, la zona de confort, en general yo voy a tender, casi todos nosotros vamos a tender a elegir entre las alternativas que más cómodas nos queden, que más podemos prever, que nos den mayor seguridad. Eso es una tendencia natural. Romper esa tendencia hay que hacerlo adrede, y querer romperla es una decisión en sí misma, ¿no? También. Y por otro lado... Sí, pero perdón, sobre todo el elemento costo. Tomar una decisión tiene un costo. Si elijo esto, voy a decirle que no a otra cosa. Más allá del tema de la zona de confort, otro elemento de las decisiones, ¿no? Decirle que sí a A es decirle que no a B o a C o a todas las alternativas que haya alrededor, y eso tengo que asumirlo, ¿no? Totalmente. Y cada una de las decisiones que tomo tiene un impacto, una consecuencia, afecta sobre mi futuro. Tengo que saber que esto es así y, como decía Javi, no tiene que ver con algo que voy a dejar en función de algo que voy a tomar, que va a tener cierto nivel de incertidumbre, cierto nivel de riesgo, y eso no tiene por qué ser un problema. Bien, avanzamos con el tercer punto, ¿no? Hablamos de un poco del contexto, del yo y los elementos que atraviesa una decisión, y el tercer punto lo llamamos propósito, y quizás acá el punto es propósito atraviesa toda nuestra vida. Siempre cuento que en una charla con Carlos él me hizo un gráfico donde había una flecha, puso ahí propósito y alrededor todas las áreas de la vida, ¿no? La espiritual, la afectiva, la familia, los estudios, la economía, el servicio, la salud, el deporte, los amigos, bueno, todo eso, pero que todo eso es atravesado por el propósito, y el propósito es central, es eje en nuestra vida, aquello a lo que Dios nos llama y que se va descubriendo en el andar de la vida, ¿no? Que algunos tienen la fortuna de que se les revela muy de chiquito, y otros vamos andando un camino donde quizás la foto es así y se va haciendo más precisa en la medida que avanzamos en la vida, ¿no? Pero todos tenemos un para qué, todos tenemos un propósito, y eso debe ser una guía, ¿no? Ahora, dentro de esto nos vamos a meter un poquito en un proceso simple, al menos, para disminuir el riesgo de las malas decisiones, ¿no? Que no es el foco central de la charla, pero que sí que es importante como pequeño método, llamémosle, o simplificando un poco cómo tomar decisiones sabias, ¿no? Y charlábamos con Lu de Abraham, que Dios le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, y le dio un norte, y eso fue una guía para Abraham, ¿no? Pero avanzando ahí en la presentación, ¿qué sería aplicar sabiduría en una decisión? Primero, la dirección de Dios específica o previa, digamos, sin dudas y 100% ante una decisión. Es importante la oración, es importante la palabra, es importante, ahora que eso sea parte de mi vida, ¿no? La comunión con el Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo. Dice la Biblia que la palabra es lámpara a nuestros pies, a nuestros pasos, que ilumina nuestro camino, que cuando no veo muchas veces la palabra es lo que nos da luz frente a una situación. Entonces buscar esa dirección de Dios, que a veces será más específica, a veces será más orientadora, ¿no? Me acuerdo de un momento de mi vida orando y yo quería algo muy preciso, y te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar, ¿no? Y me llevó a avanzar, y no fue la precisión de un láser, pero fue suficiente para destrabarme y avanzar en una situación determinada. Pero claro que un corazón que quiere hacer la voluntad de Dios, que busca, es importante buscar la dirección de Dios, buscar la guía de Dios, ir a la palabra. La palabra, a veces hay revelación específica y a veces hay marcos concretos, ¿no? Segundo, la coherencia con la visión. Si yo tengo un propósito, si yo entendí un llamado, si entiendo que Dios quiere o entiendo que mi misión en la vida, aquello para lo que Dios me comisionó, me llamó, es esto. Bueno, la coherencia es un buen filtro a la hora de tomar una decisión, ¿no?
no sé, quiero ser doctor y estudio abogado. Bueno, no, o entiendo que la medicina va a ser un medio en el que Dios me va a usar. Bueno, tengo que estudiar medicina y sí, digamos, es coherente, es consecuente, pero en este mundo de tantas alternativas, afuera y adentro de las iglesias también, de ministerios, programas, ideas y demás, es muy fácil dispersarse, ¿no? Y por eso es importante tener claridad de cuál es mi norte, de hacia dónde estoy yendo. Aunque el camino para ir hacia ese norte no sea 100% específico, hay un norte y yo debo ser coherente con ese norte. Si quiero construir una familia de determinada manera, tengo que ser coherente hoy con ese horizonte. Si quiero desarrollar tal o cual ministerio, tengo que ser coherente hoy con ese norte. Si quiero desarrollarme en tal o cual profesión, y de nuevo todo eso confluye en un propósito, tengo que ser coherente con ese norte. Entonces tiene que haber un filtro de decir, ¿esto contribuye hacia el paso que estoy dando? Quiero ahorrar para poder hacer un posgrado. ¿Me gasto todos los ahorros en la Play hoy? No está mal tener la Play. Es coherente con el objetivo que me planteé en oración para los próximos. Una decisión simple que podría pasar. Entonces, la coherencia con la visión. Lo tercero, y que nos ayuda y que es de los recursos que tenemos también para tomar, ¿no? Es el consejo. Proverbios dice, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Voy a leer algunos porque me encantan todos. Proverbios, los tengo acá en el celu, Proverbios 11:14, dice, la seguridad está en tener muchos consejeros. Proverbios 24:6 dice, la victoria depende de que tengas muchos consejeros. Proverbios 15:22 dice, los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. Y esto, en la iglesia, qué bendición tener una familia de fe tan grande, con perfiles tan diversos, con expertos en temáticas, con gente con experiencia en un montón de cosas, con matrimonios de tantos años de estar juntos, de pasar tantas etapas. Qué riqueza para hacerme del consejo, para valerme del consejo, para no ser necio o creer que me las sé todas y aprovechar, valorar la riqueza y tomar ese consejo. Ese consejo, ¿no? Eso aumenta las probabilidades de éxito, aumenta las probabilidades de las buenas decisiones, sobre todo en aquellas que definen buena parte del futuro, sobre con quién voy a compartir el resto de mi vida. ¿No? Bueno, ¿cómo voy a tomar semejante decisión y no escuchar voces de referentes, de gente que me quiere, que sé que me puede dar un buen consejo, que se ha especializado en familia, en esta temática? Eso es sabio, eso aumenta las probabilidades de tomar una buena decisión. Proverbios 14:15 dice, el prudente se fija por dónde va. Y esto es el análisis, ¿no? Dios nos dotó con la capacidad de usar la cabeza, de analizar, de sentarnos con hoja y papel y luego de la inspiración y de la fe, usar la razón también, ¿no? Y analizar pros y contras, costo-beneficio, cuáles son las cosas buenas de esta alternativa, cuáles las de esta, a qué le digo no si tomo este camino, a qué le digo sí. El análisis. Y el análisis sobre también qué dice la palabra acerca de esto. Quizás de nuevo no hay una revelación específica, pero hay guía, hay enseñanza en la Biblia sobre cómo encarar distintas cosas, sobre cómo encarar un matrimonio, sobre cómo encarar un proyecto, etcétera, sobre cómo comprometerse con un ministerio, sobre cuáles son los requisitos de quien desea el ministerio pastoral, de ser obispo. Esas cosas están. Entonces, a ver, ¿qué tengo que hacer acá? ¿No? Y hay guía en la palabra para darle marco y para contribuir al análisis de las decisiones, ¿no? Y por último... En este caso sería como no siempre tomar... esperar que haya un versículo que hable o afirme la decisión que tengo que tomar, sino también entender que lo que está escrito es un fundamento sobre el cual me puedo basar para, o sea, es decir, yo puedo saber que Dios tiene planes de bien para mi vida, que quiere lo mejor, digamos, hay cosas que ya están escritas, que están dadas y que yo puedo valerme de eso, no necesito que, no sé, abrir la Biblia y que aparezca un versículo que hable sobre la decisión que tengo que tomar. Hay cosas que ya están dadas. Y por último,
ser maduros, hacernos cargo. Las decisiones las tenemos que tomar nosotros. Y esto muchas veces en nuestras comunidades, si hablé con el pastor y el pastor me aconsejó tal cosa y algo no sale bien, pero el pastor me dijo, ¿no? El consejo del pastor, del líder referente, es un insight más, un dato más para la decisión que yo tengo que hacerme cargo y tomar. Y eso es hacernos cargo en la vida, ¿no? Pero Dios me dijo que tenía que tomar este trabajo. ¿Y será que Dios te habrá dicho? ¿Será que fue mi emoción? ¿Será que fue mi mundo interior que quería que Dios quiera esto para mí y le busqué el justificativo en la Biblia para justificar una decisión? ¿No? Nosotros nos tenemos que hacer cargo, ¿no? Y yo pienso en la relación de Dios Padre y la traslado un poco al vínculo mío con mis hijos. Y cuando mis hijos crezcan, por supuesto que me encantaría, espero que así sea, que vengan y me pidan consejo, pero ellos se tienen que hacer cargo de su vida y tomar las decisiones y el rumbo que entiendan, conforme al propósito de Dios, conforme a su llamado, deben seguir, ¿no? Y yo creo que mi mirada es que Dios quiere esto para nosotros, ¿no? Esto no quiere decir que Dios no nos guía o que Dios no nos marca dirección específica, no estoy diciendo eso, ¿no? Digo que nosotros tenemos que tomar decisiones, que Dios nos da la capacidad de tomar decisiones. Y esto es muy bueno en el crecimiento, ¿no? Y que hay un marco para eso, y me gustaría luego ahí que vos avances un poco con... perdón, pará, antes de meternos en eso. Porque vamos a la parte final. Así como, y ahora vamos a ver ese marco que nos ayuda en la toma de decisiones, pero mencionamos con Lu a lo largo de la charla este factor del miedo, ¿no? Del miedo y que aparece y que nos paraliza, del miedo a equivocarnos, de que nos cueste mucho enfrentar la incertidumbre, de querer tener control de todos los sucesos y todo lo que va a pasar en un mundo caótico, complejo. Y un poco acá, ahí pusimos la figura de un barco que sale a navegar, ¿no? Un barco sale de un puerto de destino y tiene, un puerto de origen y tiene un puerto de destino. Hay un puerto de salida y un puerto de destino, de llegada, donde quiere ir, ¿no? Y que yo lo veo como ahí, es el propósito, el llamado de Dios, donde Dios quiere que vaya. Ahora salimos a navegar y no creo que sea un mapa trazado paso a paso, detallado, donde hoy tengo que hacer esto y mañana lo otro y pasado por acá, y no hay errores, y todo lo controlo, y todo sale bien, ¿no? Creo que me gusta la canción de nuestro pastor Sebastián, ¿no? La aventura de la fe. ¿Cómo se llama la canción? La aventura de la fe. Sí, no quiero ponerme a cantar en este momento. Bendita la aventura. Bendita esta aventura de la fe, ¿no? Pero que está opuesta la fe al control, a tener control. Cuando yo tengo fe respecto a algo, estoy creyendo en lo que Dios puede hacer, estoy creyendo, caminando en esa promesa, pero no controlo todo lo que va pasando en el camino, ¿no? Y meditaba en esto, charlaba con Lu, ¿no? Cuando en la navegación hoy, tengo un suegro que navega y he tenido la posibilidad de salir con él muchas veces, pero hoy la cantidad de herramientas de GPS, de cartas náuticas, de llamar a gendarmería por cualquier cosa y demás, de recursos que uno tiene para navegar, son inagotables y hay mucho control, ¿no? Así todo tiene su desafío, pero ¿qué de esos valientes que salían de un continente para ir a otro y salir a alta mar, ¿no? ¿Y a qué se parecerá más la vida cristiana, ¿no? A una vida controlada, ordenadita, ¿no? O a una aventura apasionada de servicio, de amor, de entrega y de dar y de ir avanzando en el camino y atravesando circunstancias, tomado de la mano del Señor y a veces viendo y a veces no viendo, pero avanzando en pos de aquello que Él me mostró y a veces creyendo que Él lo va a hacer y confiando que si mi comunión con Dios es cotidiana, si el Espíritu Santo habita en mí, dice la palabra que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo y eso es promesa y yo puedo avanzar y puedo hacer y hay un marco de favor y hay un marco de amor, ¿no? Entonces,
la propuesta de lo que más nos interesa junto a Lu en la charla de esta noche es que podamos vencer el miedo, que podamos enfrentar, que podamos avanzar, que soltemos el control, ¿no? Que podamos descansar en Dios, ¿no? Pero y de nuevo esta idea de salir a navegar, de salir a la vida, de vivir la vida de la fe, que no es la religión cuadradita donde todo es A más B igual a C y ya la tengo clarísima. Hay un aprendizaje, hay un proceso en el que el Señor, Jesús, se va formando en nosotros y bienvenida a esa aventura de la fe y ese camino de vida, ¿no? Mucho más apasionante y de nuevo confiando en que el destino al que voy, aunque pueda ir en ese camino con más o menos tormentas, con más o menos desvíos, es maravilloso. Así es, por eso el paradigma que queremos romper es que no se trata de tomar decisiones con miedo a equivocarnos, sino tomar decisiones con permiso para equivocarnos, ¿no? O sea, que podamos salir del miedo, el temor a equivocarnos como un paralizante más para no avanzar en la vida, sino que podamos saber de que tenemos permiso para y que eso no tiene que ver con que Dios guíe o no guíe nuestra vida o que hayamos tomado una buena o una mala decisión, sino que es esta aventura, ¿no? De lo que se trata, poder abrazar con mayor flexibilidad los desafíos que vienen por delante, poder accionar, poder justamente no quedarnos en ese lugar cómodo, seguro, pero viejo, con olor a viejo, sino que podamos avanzar para lo que tenemos por delante, ¿no? Quiero que también podamos llevarnos esto, que cuando tenemos una relación cotidiana con Dios, por medio del Espíritu Santo, que es lo que tenemos, que es lo que nos prometió, ¿no? El Paracletos, el que está al lado nuestro, nuestro ayudador, el que nos dice lo que Dios piensa, el que nos dice lo que pasa en los cielos. Entonces hay un caminar diario que modela mi persona, es decir, que trabaja sobre mis creencias, mis valores, sobre lo que me pasa, que afirma mi propósito, ¿no? Es como, me da esa palabra, el entender lo que me ama, lo que tiene para mi vida, lo que quiere para mí, lo que ha dicho en su palabra, y bendice mi destino, ¿no? Y hay un destino que es maravilloso, aunque no lo pueda tener en el plancito que me gustaría tenerlo, ¿no? En el plan en donde me anticipa todas las cosas porque tengo miedo, ¿no? Entonces corre el miedo porque el miedo justamente habla de no conocer el Dios que camina conmigo, ¿no? Tengo un Dios que camina conmigo. Eso no significa no me voy a equivocar, me va a decir todo lo que tengo que hacer, nunca voy a tener que tomar decisiones, no importa lo que me pasa, lo que sienta, lo que viva, Dios me va a decir lo que tengo que hacer. No, salgamos de ese paradigma del temor, de que Dios me funcione como el oráculo, el Google, que me va a decir todas las cosas, y pasemos a un paradigma de amor, ¿no? Un paradigma en donde Dios que camina conmigo, que me ama, que quiere lo mejor para mi vida, que bendice mi vida, está conmigo, tranquilo. Y sí, algunas cosas no las voy a elegir también porque las pensé mal, porque no analicé bien, porque el contexto es caótico y pensé que iba a moverse para que se movió para allá, y corrijo, y no pasa nada, y eso no cambia lo que Dios prometió para mi vida y lo que Él habla, ¿no? Todos los días a mi vida. Entonces, salir de ese lugar de temor y pasar a un lugar de amor. Excelente. ¿Querés remarcar las bien. conclusiones? Muy bien, sí. Algunas cosas que te queremos dejar así como consejos prácticos, si querés, para el día a día, ¿no? Tengo que encarar los procesos decisorios con los costos que tienen. Si ¿Querés leer los tres? Sí. Tengo que trabajar sobre la conciencia, sobre lo que siento, lo que pienso, mi sistema de valores y lo que prefiero. Y tengo que tener siempre presente las palabras de Dios, su esencia y su propósito conmigo, para que eso sea el marco que me ayude a avanzar. Así es. Primero los costos, ¿no? O sea, entender que tomar una decisión significa dejar atrás otra. Y eso tiene costos y yo no puedo pretender que elegir este camino no signifique hacer un duelo por otra cosa que deje. Entonces eso es parte, ¿no? Para poder avanzar necesito saber que hay cosas que voy a dejar atrás. Por otro lado, trabajar sobre esto, ¿no? Hablábamos del yo como ese lugar que tengo que conocer, como qué me pasa, qué siento, cuáles son mis valores, qué cosas prefiero, qué cosas me gustan más, qué cosas me gustan menos, digamos, son cosas que las tengo que tener presentes, que Dios me las pregunta, que a Dios le importan, entonces no puedo anular esa parte de mi vida. No es que todo lo que Dios quiera va a ser una cosa desquiciada que no tiene nada que ver con vos, no,
muchas de las cosas que Dios te va a decir es para que potencie lo más lindo que hay en vos, ¿no? Y Dios es ese Padre que nos ama, es el que le gusta escuchar nuestra voz, el que le gusta escuchar nuestras ideas, nuestras ocurrencias, ¿no? Yo creo en esa relación y esa es la relación que Jesús vino a expresar, ¿no? Sobre un Padre que ama a sus hijos y que los quiere, los conoce, los potencia. Entonces vos tenés que conocer qué es lo que te pasa porque eso forma parte de las elecciones que vas a ir haciendo en la vida. Y por otro lado esto, tener siempre presente las palabras de Dios, no las tomes a la ligera, no las tengas archivadas, tenerlas siempre presente, lo que Dios te habló, las palabras que has recibido a lo largo de tu vida y también conocerlo a Él, ¿no? Su esencia y su propósito, o sea, que vos puedas entender quién es Él. Porque no podemos pensar que Dios nos va a pedir o Dios nos va a decir o Dios nos va a indicar algo que va en contra de lo que Él es, de su esencia, de su amor, de lo que Él quiere para sus hijos, ¿no? A veces es como que forzamos, es como que parece que a Dios le gusta que suframos, ¿no? Le gusta ponernos por delante cosas difíciles que nos cuesten y no es así, ¿no? Dios es un Dios de amor, es un Dios bueno y que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces conocerlo a Él me va a ayudar también a poder entender hacia dónde me está orientando, ¿no? Y desde ese lugar poder avanzar y no detenernos. Sí, sí. Digamos, yo quisiera cerrar con esto y es, primero, las decisiones como un capítulo importante en nuestra vida porque vamos decidiendo a lo largo del día a día y año tras año y vamos moldeando nuestro futuro porque nuestro presente hoy es consecuencia de las decisiones que tomamos en todo nuestro pasado, ¿no? Entonces es un elemento importante y estos dos quizás como pilares de los dos lados, ¿no? Un proceso sabio de buscar la dirección de Dios, de buscar el consejo, de entender propósito, de ir a la palabra y demás, que eso es importantísimo, que las decisiones importantes tienen que pasar por este filtro. Pero y en el otro lado, ¿qué cuando no tengo tanta claridad? ¿Qué cuando el proceso, o qué cuando tengo que enfrentar y hay riesgo, ¿no? Y creo que ahí juega mucho, venían a mi mente recién algunas decisiones que tuvieron riesgo, a nivel familiar que tomamos, y que fue confiar en el amor de Dios, en la fidelidad de Dios, en que Él lo iba a hacer, porque entendíamos que eso era bueno para la familia. Y cuando uno ve ese amor de Dios, creo que son las decisiones con mayor fruto y las que más obran en nuestra vida, ¿no? Y creo que ahí, digamos, yo lo que quiero dejar es que tenemos que ser perfeccionados en el amor de Dios. Saber que hay una cobertura de amor que nos rodea, que si mi corazón, mi deseo es hacer la voluntad de Dios, hay un cuidado, cuanto más Dios va a querer que nosotros hagamos su voluntad. Ahora, su voluntad será si desayuno café o té, o será mucho más profundo que eso, si trabajo acá o allá, ¿será solo eso la voluntad de Dios? Yo creo que va un poquito más profundo, pero que es importante que nos animemos, que muchas decisiones, si hay una decisión, va a haber incertidumbre, va a haber riesgo, porque si no hay riesgo no es decisión, no, es algo simple, sencillo, y eso requiere que enfrentemos miedo, que sepamos, nos animemos a entrar en situaciones donde no tenemos todo el control, donde muchas cosas tengo que confiar en que Dios está conmigo, en que Él me va a ayudar, en que Él me va a proveer, y esa es la vida de la fe, ese es el camino de la fe, y es mucho más apasionante que estar con el joystick viviendo una vida chiquita, controlada, que no va a animarse a tomar un riesgo, que dé un impulso mucho mayor, sino que va a ir ahí 4 o 5 pasos hasta donde le dé la visión de que puede controlarlo, ¿no? Pero Dios creo que nos invita a una vida mucho más apasionada y divertida y que nos enciende y que requiere salir a navegar, que requiere salir a aguas, y muchas veces el agua se puede poner turbulenta, pero ahí el miedo va a aparecer, pero en la medida que soy perfeccionado en el amor de Dios voy a tener capacidad en mi mundo interior para enfrentar el miedo, para asumir un riesgo, para exponerme, para ir un paso más. Y en la medida que hago eso, el Señor se va formando en nosotros. Así es. Así que bueno,
Te bendecimos. Ahí, no sé, Javi, si querés bendecir a cada uno de los que está del otro lado, para quienes estén tomando decisiones difíciles en este tiempo, o aquellas personas que están así con dudas entre una cosa y otra. Esperamos que esto te sirva. Para los que no, ya te van a llegar. Para los que hacen difíciles las decisiones sencillas, espero que hayas tomado también el consejo de simplificar, de poner proceso, que eso ayuda mucho a simplificar las decisiones. Y bueno, que Dios pueda bendecir este tiempo dándote sabiduría, dándote palabra. O sea, está claro que todos anhelamos que Dios nos diga qué es lo que tenemos que hacer, es lo que más deseamos, es lo más tranquilizante del mundo. Pero ahí no hay decisión. Pero ahí no hay decisión. Salvo, y lo más tranquilizante es pequeño, ¿no? Porque en definitiva no hay nada más hermoso que poder conocer al Dios que camina con nosotros, ¿no? Al Dios que abre camino, aunque me cueste, como decía Javi, que mi visión sea corta y yo no pueda terminar de ver todo lo profundo que hay atrás de cada una de estas cosas. Puedo caminar tranquilo, sabiendo que Dios va abriendo camino, sabiendo que Él está conmigo, sabiendo que Él tiene lo mejor para mi vida y que si me caigo me levanto y si me corro para un costado voy a tener los amigos, la comunidad de la fe, tantos que me van a ayudar a enderezar, a corregir. No tengamos miedo, sino que avancemos, caminemos, desafiémonos y vayamos por más. Bueno, te bendecimos con la capacidad de tomar buenas decisiones. Señor, yo oro para que cada uno de los que escuchen esta charla nos dé, Señor, la gracia para tomar decisiones y que esas decisiones sean buenas. Que seamos perfeccionados en tu amor. Oro de manera especial por aquellas personas que tienen miedos, que una y otra vez el miedo las paraliza y no les permite avanzar, tomar las decisiones que requieren enfrentar riesgos, enfrentar incertidumbre. Y te pido, Padre, intercedo para que te reveles con amor, que podamos, como dice Efesios, echar raíces en el amor de Dios y que eso nos ayude a convertirnos en personas seguras, no por nuestra propia inteligencia, por nuestra capacidad, sino por saber que hay una cobertura que es el favor de Dios, que el amor de Dios nos rodea y que en la medida que mi deseo es hacer la voluntad de Dios, cuanto más vos, Señor, vas a querer que andemos por esos caminos que vos querés para nuestra vida, Señor, y que no nos vayamos ni a un extremo ni al otro, ni a la locura ni a la parálisis, que podamos recibir la guía del Espíritu Santo, tomar de los recursos que pones a nuestro alrededor para tener consejo, para ser sabios a la hora de tomar decisiones, para pensar, para usar las capacidades que nos diste y cuando llegue el momento de enfrentar, tener la valentía de decir sí, de avanzar y de ver tu obra en esos caminos, en esos contextos. Te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen descanso. Chao, chao.